Bien, muchachos, gracias por la espera, gracias por conectarse. Buenos días a todos, bienvenidos a todos y a todas, bienvenidas. Vamos a iniciar el día de hoy. Vamos a continuar con nuestro tema de producto de vectores y de hecho vamos a ver la diferencia entre dos vectores, pero que tiene mucho que ver con el producto. Entonces, es una continuación más bien el producto de los vectores se aplica en la diferencia de vectores. Antes de iniciar, muchachos, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta o comentario que quiera compartir con la clase? Nada, muchachos. No, profe. No, maestro. Bien, gracias. Les agradezco su apoyo por haberse conectado y hecho la actividad del registro en la tutoría, perdón, en la plataforma de tutorías y haberme enviado sus datos de contacto. Los que no lo hayan hecho todavía, por favor, los espero, pero ya tienen que hacerlo prácticamente a la de ya. Faltan muy poquitos, así que si alguien se encuentra por aquí y no lo ha hecho, por favor ahí le encargo. Entonces, muchachos, vamos a continuar. Voy a compartir mi pantalla. Vamos a revisar rápidamente lo que vimos en la última sesión. Muy rápidamente. Y vamos a empezar a ver lo que es la suma, perdón, la diferencia de vectores. En la sesión pasada alcanzamos a revisar la segunda parte de lo que es el producto cruz de vectores. Y vimos ahí también un par de temitas más. Entonces, resumiendo, vimos que había diferentes formas de hacer el producto de vectores. Podíamos multiplicar un vector por un escalar y ahí podíamos encontrar diferentes casos. Podía ser multiplicar por un número que es mayor que la unidad y entonces logramos con eso que nuestro vector cambie de tamaño pero conserve su dirección, es decir, su ángulo. Si multiplicábamos por un número menor que 1, lo que conseguíamos es que pues cambiara tanto su magnitud como su dirección, es decir, a la hora de multiplicar por un número menor que 1, pues la magnitud se afecta dependiendo del tamaño de ese número, pero también se afecta la dirección, es decir, el ángulo del vector, porque por el signo negativo este vector va a cambiar de dirección, es decir, se va a girar 180 grados, va a rotar 180 grados, entonces habrá que sumarle 180 grados a su ángulo. Siempre, siempre, siempre un signo negativo hace que mi vector cambie de dirección, es decir, que se gire 180 grados, entonces hay que sumarle a su ángulo original 180 grados y entonces podremos tener bueno, ese es el resultado de multiplicarlo por un número negativo. Y también vimos que cuando lo multiplicábamos por un número entre 0 y 1, por una fracción o por un decimal, pues el efecto era que el vector, el tamaño del vector se reducía, se hacía más pequeñito. Y bueno, si eso combinamos con un signo negativo, pues lo hacemos más pequeñito y además lo giramos 180 grados. Entonces vimos todos estos casos, hicimos algunos ejercicios después. Vimos lo que es el producto escalar, que cuando nosotros multiplicamos dos vectores, como resultado obtenemos un escalar, como el caso del trabajo, y vimos el producto cruz. En este caso, si multiplicamos dos vectores en cruz, lo que obtenemos es un tercer vector, que ya no está en nuestro plano, sino que es perpendicular al plano de donde están los vectores que multiplicamos. En este caso puede estar entrando o saliendo a nuestro plano, dependiendo si multiplicamos en una dirección o en otra. Y bueno, también vimos la forma de calcular ese producto de cruz de dos vectores y de determinar su dirección del vector resultante de ese producto cruz. Y bueno, después, muchachos, revisamos lo que es los productos por los vectores unitarios.
en donde veíamos que estos vectores unitarios son unos auxiliares para representar cualquier vector que esté en la dirección de los ejes X, Y o Z. La característica de esos vectores unitarios es precisamente que tienen como tamaño la unidad, son de una unidad de tamaño, y tienen una dirección específica, y entonces identificamos pues prácticamente 6 vectores unitarios, que prácticamente son nada más 3. El vector Y, que es el que está sobre el eje X, y si está en la dirección negativa del eje X, llamamos el vector menos Y. El vector J, que está sobre la dirección del eje Y positivo, es decir, en la vertical hacia arriba. Y su contraparte, que es el vector menos J, que está en la misma dirección, pero en el sentido contrario, es decir, en el sentido negativo del eje Y. Y finalmente, un tercer eje que no vamos a utilizar mucho, pero que existe, que es el eje Z, porque nuestro mundo es tridimensional, es de 3 dimensiones, las cosas tienen volumen. Y entonces en este eje Z identificamos el vector K y el vector menos K. Y precisamente en esta dirección del eje Z estarían las resultantes de nuestro producto de vectores, de nuestro producto cruz de vectores. Puede ser que estén entrando al plano o saliendo del plano. La dirección del vector K sería saliendo del plano, la dirección del vector menos K sería entrando al plano. Entonces podríamos sustituir ese texto que pusimos en la lámina anterior, de entrando al plano, saliendo al plano, precisamente por un vector unitario K o menos K. Y esto ya sería una forma más formal de decir esa dirección que tiene ese vector. Pero bueno, después vimos, muchachos, que si tenemos un vector cualquiera, en cualquier dirección, lo podemos representar mediante mediante el producto de un vector unitario de estos, IJ o K, multiplicado por una cantidad, de tal suerte que sustituyamos su ángulo, su dirección, por este vector. En este primer caso vimos que un vector en una dirección de 0 grados, podíamos sustituir esa dirección de 0 grados por un vector unitario Y, porque precisamente esa es la dirección que tiene el vector unitario Y, la dirección de 0 grados. Veíamos este otro vector, perdón, este vector de 20 metros por segundo en dirección de 180 grados, y esa dirección corresponde al vector unitario menos I. Entonces podemos representar este vector 2 como esta magnitud del vector de 20 metros por segundo, multiplicado por el vector menos I. Entonces, esta es una segunda forma de representar este vector. 20 metros por segundo, 180 grados, o menos 20 metros por segundo multiplicado por el vector I. La I me dice que este es un vector que está en la dirección del eje X, y el negativo me dice que está pues precisamente en la dirección negativa de ese eje X. Y así sucesivamente hicimos un ejercicio de un vector que estaba verticalmente hacia arriba, y veíamos que podíamos sustituir su ángulo de 90 grados por el vector unitario J. Y cuando tenemos un vector que ya no coincide con los ejes, pues lo que tenemos que hacer es calcular sus componentes, porque esas componentes sí van a coincidir con los ejes, y entonces podemos representar sus componentes como producto de una cantidad por un vector unitario, de tal suerte que este vector de 10 metros por segundo, en esta dirección de 30 grados, lo podemos representar como cada una, su componente en X multiplicada por el vector Y, porque su componente en X va a estar, en este caso, sobre la dirección positiva del eje X, y su componente en Y por el vector unitario J, porque su componente en Y está exactamente localizada en la dirección positiva del eje Y. Y así sucesivamente vimos que podíamos representar cualquier vector de diferentes maneras. La forma polar, que fue la primera forma que revisamos, ya prácticamente dominamos, es representar un vector por medio de su magnitud y de su dirección expresada en forma de ángulo. Esto ya lo hemos hecho mucho y creo que ya lo entendieron muy bien. Pero
hay diferentes formas de representar los vectores. La otra forma es una forma rectangular, se llama rectangular, y en esa forma de representar un vector se le escribe como si fuera un par ordenados, un número en X y un número en Y. Y esos números en X o en Y son precisamente el valor de las componentes de este vector en las dos direcciones. Entonces, para calcular estas componentes, ya saben que, voy a resaltarlo aquí, para calcular la componente en X, por ejemplo, de este vector, lo que voy a hacer es sacar el coseno de este ángulo. Luego lo vamos a multiplicar por esta magnitud y como resultado vamos a obtener la componente en X de este vector. Si queremos calcular la componente en Y, lo que tenemos que hacer es sacar el seno de este ángulo, multiplicar por esta magnitud, y entonces obtenemos la componente en Y de este vector. Y así de fácil, así de sencillo, lo que estamos haciendo únicamente es lo mismo que ya hemos hecho antes, cuando calculábamos las componentes de un vector. Sacar el coseno del ángulo, multiplicar por la magnitud y encontrar la componente en X. Sacar el seno del ángulo, multiplicar por la magnitud y encontrar la componente en Y. Y expresamos ese vector como un par ordenado, X y Y. En este caso, las magnitudes del vector X y Y, las componentes del vector X y Y en esas direcciones. Y bueno, ya teniendo esa segunda forma rectangular de un vector, pues lo demás es recordar las propiedades de los vectores unitarios que tienen una cierta dirección bien definida y podemos representar este mismo vector, en este caso este desplazamiento 1, pues simplemente colocando la componente en X, el valor de la componente en X, que es este que ya tenemos en la forma rectangular, o el valor que calculamos como componente de un vector en X, y lo multiplicamos por el vector unitario Y, que me da la dirección exactamente del eje X, y la componente en Y, que podemos calcular de ese vector, y esa componente irá multiplicado por el vector unitario J. Y entonces representamos este vector como la suma de esas dos componentes, cada una de ellas multiplicado por su correspondiente vector unitario I o J. Y así podemos hacer con cualquier vector que tengamos, muchachos. Este último creo que fue lo que lo hicimos ya de manera muy apresurada al final. Pero aquí está la forma en que hicimos este vector, que era un vector de 100 metros, un desplazamiento 2 de 100 metros con un ángulo de 45 grados, pues lo expresamos en forma polar, con su magnitud y su dirección. Después, lo único que hicimos fue sacar el coseno de su ángulo, multiplicar por su magnitud y después encontrar la componente en X. Y lo primero que hacemos es sacar el coseno para sacar la componente en X. Coseno de 45 por 100 me da 70.7. El coseno de 45 es 0.707. Por 100 me da 70.7. Hicimos lo mismo para el caso de la componente en Y. Sacamos o calculamos el seno de 45 grados, que en este caso el seno y el coseno tienen el mismo valor. Multiplicamos por la magnitud y por eso conseguimos encontrar la magnitud del componente en el eje Y. Esta es la magnitud del componente en el eje, el componente en X, y esta es la componente en Y de este vector. Y bueno, si lo representamos así, entre un paréntesis y con una comita en medio, lo estamos representando en forma rectangular. Y ponemos las unidades afuera. Y esto también es el vector desplazamiento 2. Le puse aquí D, es un desplazamiento 2, es el mismo vector. Es una forma de representarlo solamente. Y finalmente, ya que tenemos el vector en la forma rectangular, pues lo que sigue es representarlo en forma unitaria, y lo único que hacemos es tomar la componente en X y multiplicar por el vector unitario Y, porque esta componente en X siempre va a estar exactamente sobre el eje X, y luego tomamos la componente en Y
ese vector y lo multiplicamos por el vector unitario J por la misma razón. Este vector unitario me da exactamente la dirección del eje Y. Y así fue como vimos que podíamos representar cualquier vector como la suma de sus dos componentes multiplicado por su respectivo vector unitario. Muchachos, hasta aquí lo que vimos en la sesión pasada. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Muchachos, muchachas. ¿Dudas, preguntas, comentarios no hay? No, creo que no. Ninguno. ¿Está clarísimo como el agua? Sí. Gracias. Entonces, el día de hoy, muchachos, lo que vamos a ver es la diferencia de vectores. Aquí tenemos un primer ejercicio de esta diferencia de vectores. Perdón. Tengo estos dos vectores. Vamos a ponerle nombre. Por ejemplo, mi primer vector, vamos a decir que es el vector 1, este vector verde. Podría yo nombrar como vector 1, el otro es exactamente lo mismo, pero vamos a ponerle nombre. Primero voy a indicar, primero que nada tengo que indicar estos vectores, tendría que referenciarlos, o sea, dibujarlos en un sistema de referencia, por ejemplo, y poner sus ángulos. Tal vez, lo dice así a ojo de buen cubero, ¿cuántos ángulos, cuántos grados tendrá? ¿Qué me proponen? ¿Qué ángulo tiene este vector verde? 35. 45, ¿no? Más o menos está a la mitad. Vamos a usar 45 grados. Y entonces es el vector 1. Y el segundo vector, el rojo, ¿qué ángulo tiene? 180. 180. Es todo este. Desde el eje X hasta donde está el vector son 180 grados. Y entonces vamos a ver que vamos a cambiarle de nombre para hacerlo más simple, para no estar poniendo subíndices. Yo le puedo llamar Pedro, Juan o Pablo a cualquiera de esos vectores, pero ahora le voy a llamar a este mi vector A. Voy a llamar a este mi vector A. Y a este le voy a llamar el vector B. Y entonces vamos a ver que estos dos vectores yo los puedo sumar, restar, multiplicar o dividir como quiera. Pero lo que me interesa hoy es hacer la resta, la diferencia de estos dos vectores. Pero puedo hacer la diferencia de A menos B o de B menos A. Y la diferencia de A menos B va a ser diferente a la diferencia de B menos A. Desde luego, como lo hacemos también en el álgebra normal. Si restamos a un número otro y restamos al otro el 1, vamos a tener un número diferente como resultado. En este caso, los vectores también, la operación de la diferencia de vectores tampoco es conmutativa. Pero vamos a ver cómo la podemos hacer. Muchachos, tengo el vector A y yo deseo restarle el vector B. Pero yo no sé cómo restar el vector A al vector B. Bueno, como resultado voy a tener un tercer vector, que va a ser el vector C. Y entonces, como yo no sé restarle a un vector otro vector, pero sí sé sumarle a un vector otro vector, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Alguien tiene una idea? Muchachos, ¿alguna idea? Pasar hacia el otro lado las cantidades, o sea, por ejemplo, que C sea igual a A más B. Eso, bueno, eso sí no hay problema. Yo puedo decir que C es igual a A menos B sin problema. Ahí no había problema. Aquí el problema es que yo no sé cómo restarle a B, porque lo único que hemos visto hasta ahora es suma de vectores. No sé cómo restarle al vector A el vector B, pero sí sé sumar al vector A. Bueno, sí sé sumar dos vectores. ¿Alguna idea cómo podría yo sacar la diferencia si lo que sé es sumar? ¿Alguna otra idea? Está bien, Yasmín, creo que fue. Pero ¿alguna otra idea está bien? Díganme. ¿No? Bueno, ahorita vamos. Vamos a escribir entonces aquí los vectores. El vector A ya le di una magnitud de 100 unidades y el vector B una de 50 unidades, por ejemplo.
Entonces, si escribimos estos vectores, muchachos, en forma polar, ¿cuánto vale mi vector A? ¿Cómo lo expreso? ¿Es igual? 100 unidades con un ángulo de 180 grados. Bien, gracias. Un ángulo de 180 grados. ¿Y mi vector B? 50 unidades con un ángulo de 45 grados. Muy bien, gracias, Amani. 50 unidades con un ángulo de 45 grados. Y entonces, efectivamente, muchachos, ya tengo ahí mis vectores expresados en forma polar. Y les decía que el problema es que yo no sé hasta ahora cómo puedo restar dos vectores. Lo que hemos visto es la suma de dos vectores. Pero igual, yo sé que puedo hacer esto, por ejemplo. Puedo decir que el vector C, pero el vector C mejor vamos a llamarle como se debe de llamar, porque es el vector que es la diferencia de estos dos vectores. Vamos a llamarle D de diferencia. Para resaltarlo. Es la diferencia, es una D, no es una P, parece que quedó muy fea. Es un vector D, un vector diferencia. La diferencia es de estos dos vectores, entonces yo la puedo calcular si al vector A le sumo el vector menos B. Muchachos, ¿qué tengo que hacer para encontrar el vector menos B? ¿Alguien tiene una idea? ¿Cómo puedo encontrar el vector menos B o el negativo de este vector B? Cambiar la dirección del vector B. Muy bien, cambiar la dirección del vector B y entonces eso implicaría si este vector A versus si este vector B tiene esta dirección. De hecho, no cambia la dirección, lo que cambia es el sentido. Recordemos que cuando hablamos de la dirección nos referimos a la línea de acción, es decir, la línea en la que está ese vector. Si la prolongamos infinitamente a ambos extremos, esta es la dirección. Esa es la que forma un ángulo con la horizontal. Y entonces esta no cambia, lo que cambia es el sentido. En vez de ir hacia arriba en este vector, cuando yo lo hago negativo, efectivamente le cambio el sentido, es decir, va a estar ahora en esta dirección. Bueno, es una recta, nada más que mi pulso no da para más hasta ahora. Voy a tratar de dibujarlo más recto, siguiendo esta línea. Salió peor. A ver, así. Bueno, vamos a suponer que está recto y es que está exactamente sobre la línea. Cada vez está peor. Bueno, ese es mi vector. Este sería mi vector menos B, porque está en la misma dirección, pero está en el sentido contrario. Y entonces lo que hice fue girarlo 180 grados. Ya está. Lo que hice este vector para dibujarlo acá es 180 grados. Si este era mi vector B, este va a ser mi vector menos B. Y este vector menos B, muchachos, ¿cómo lo puedo expresar en forma polar? ¿A qué será igual? 50 unidades con un ángulo de 230 grados. Más o menos, pero acá tiene 45. ¿Y ahora cuánto tiene? ¿Qué pasa? Ah, sí, sería 225. 225, muy bien. 225 grados. Y entonces esa sería ya ahora mi vector menos B. ¿Qué hice? Pues le cambié la dirección y con eso ya tiene este nuevo valor. Entonces si yo sumo a mi vector A, le sumo mi vector menos B, pues entonces podré encontrar la diferencia de estos dos vectores. Tengo mi vector A, que dijimos que es de 100 unidades, con un ángulo de 180 grados. Y mi vector menos B, que
que ya acabamos de ver, lo que es de 50 unidades, con una dirección de 225 grados, porque a la hora de convertirlo en negativo, lo que hicimos fue cambiarle su sentido, y entonces lo vamos a sumar 180 grados. Y entonces, para obtener la diferencia, pues tengo que hacer la suma de estos dos vectores. Al vector A le voy a sumar el vector menos B. Y entonces, bueno, aquí tengo dos vectores en forma polar. ¿Cómo podría resolver esta suma de estos dos vectores, muchachos? ¿Qué hacemos para sumar dos vectores? Tenemos varios métodos. ¿Cómo podríamos? Uno de ellos, ¿cuál sería? ¿Alguien que se acuerde, muchachos? ¿Qué métodos tenemos para sumar dos vectores? Acuérdense. Sin miedo. ¿El del triángulo? Podríamos usar el del triángulo, sí, sería uno. ¿Algún otro? Gracias, Lucía. ¿Algún otro método que conozcamos para sumar dos vectores? Analítico. Sí, es el triángulo, puede ser analítico, puede ser gráfico, pero ¿cuál? Hay más métodos. Componente rectangular. Componentes rectangulares es el primero que vimos y es el más útil. Y entonces tendríamos que sacar las componentes de este vector y hacer todo el proceso que hicimos en días previos en los ejercicios, e incluso en el examen. Y podríamos sumar estos dos vectores, pero ahora que ya conocemos, muchachos, los vectores unitarios, pues podemos hacer uso de eso y hacer, de hecho, una costumbre de utilizar los vectores unitarios para poder hacer más fáciles las operaciones, tanto la suma como la resta, en este caso la diferencia de dos vectores. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a tratar, por principio de cuentas, de calcular, de pasar estos vectores a la forma unitaria. Y eso se trata precisamente de, pues de cambiar estos vectores. Aquí ya me debí de haberlos escrito aquí abajo. Los voy a escribir aquí abajo. Aquí tengo mi vector A de 100 unidades con un ángulo de 180 grados. Y tengo mi vector menos B, que ya vimos de dónde salió, de 50 unidades con un ángulo de 225. 225 grados. Y esa es la forma polar, que es la forma inicial que vimos de representar de un vector. Pero si lo quisiera representar en forma unitaria, muchachos, pues lo que tengo que hacer, ya lo vimos previamente, ya lo ejemplificamos, ya lo hicimos ejercicios. Muchachos, ¿cómo encuentro la forma polar de este vector A? ¿A qué será igual? ¿Qué tengo que hacer para encontrar sus componentes X y Y? Y multiplicar por sus vectores unitarios correspondientes. ¿Cómo calculo su componente en X de este vector A? Para representarlo en forma unitaria. Lo acabamos de hacer y repasar, muchachos. Díganme. ¿Alguien se acuerda? Sacamos el coseno de 180 y Ajá, lo sí. multiplicamos por 100. Muy bien, sacamos el coseno de 180, multiplicamos por 100, y entonces eso me va a dar la componente X. de este vector. El coseno de 180, muchachos, ¿cuánto es? Menos 1. Menos Menos 1. 1 por 100. Va a dar Menos 100. menos 100. Menos 100. Y como esto es la componente en X, pues eso va a quedar multiplicado por el vector unitario Y. Automáticamente puedo poner así. Y luego, ¿qué sigue? Sacamos el seno de 180 y lo multiplicamos por 100. Sacamos el seno de 180, multiplicamos por 100 y luego eso me va a dar la componente en Y de este vector. Muy bien. El seno de 180, ¿cuánto me da, muchachos? 0. 0. 0. Por cualquier cantidad, pues me va a dar 0. Y entonces lo tengo que representar esto como una suma de esas dos componentes. Más 0. Y como sé que está el componente en Y, pues eso va multiplicado por el vector unitario J. Y bueno, hacemos lo mismo para el vector menos B, muchachos.
Calculamos sus componentes y las representamos como en forma unitaria. El coseno de 225, muchachos. Menos 0.7. Menos 0.707 por 50. Menos 35.35. Gracias, menos 35.35. Y como es la componente en X, sabemos que debemos de multiplicar por el vector unitario Y. Ya está. Y ahora díganme, muchachos, ¿cuánto vale? Ahora vamos con el seno de 45, perdón, de 225. Menos Menos 0.707. 0.700. Lo mismo, pero negativo, ¿verdad? Menos 0.707 por 50. Menos 35.35. Menos 35.35. 35. Y eso va multiplicado por el vector unitario J. Y entonces, bueno, pues ya que estoy así, para encontrar la diferencia de estos dos vectores, ya que están expresados en forma unitaria, lo único que tengo que hacer es efectivamente restarlos, porque el hecho de que estén en forma unitaria me dice que son vectores que están en el mismo eje, y entonces los puedo sumar o restar algebraicamente, y entonces yo puedo encontrar mi diferencia en forma unitaria simplemente restando miembro a miembro. En este caso, muchachos, menos 100 menos 35, ¿cuánto me da? Menos 64.65. Muy bien, gracias. Este menos con este menos se convierte en más, entonces son menos 100 más 35.5, eso me da menos 64.65, me dijiste, ¿verdad? Sí. Ok, gracias. Menos 64.65 multiplicado por el vector unitario Y. Y ahora 0 menos por menos más 35.5, ¿cuánto me da? 35.35. 35.35. Ok, 35.35. Multiplicado por el vector unitario J. Y ya está. Lo que tengo aquí, muchachos, ya es mi diferencia de estos dos vectores, pero está expresado en forma polar. Perdón, en forma unitaria. Y frecuentemente me van a pedir mi diferencia, como en todos los casos, expresada en forma polar. Pero algo no me suena aquí. Profesor, ¿qué no Sí. sería menos? ¿En dónde? Es que no entendí porque se supone que es más por menos, ¿no? Y da menos 36.35, ¿o no? Al final tengo 0, pero algo falló aquí, muchachos. Algo anda mal. A ver, vamos a rectificar. El coseno de 225, ¿cuánto es? ¿180, 225? menos Menos 0.707. 0.707. 0.707. Multiplicado por 50 me da menos 35.35. Y el seno de 225 también me da negativo, ¿no? Sí. Sí. Sí, profe. Ok, perdón. Ya sé qué es lo que me está fallando. Me está fallando la idea. Porque lo que tengo que hacer ahora no es restar, perdón. Es sumar, ¿no? Es Porque sumar, menos sí, es y sumar, menos más. como arriba. Entonces, O sea, ya tengo aquí el negativo del vector B, entonces lo que tengo que hacer es sumar. De hecho, lo que estaba yo haciendo arriba es sumar, no restar. O sea, tengo que sumar estos dos vectores. Ya abajo tengo el negativo del vector B, entonces lo que tengo que hacer es sumar. Ahora sí, muchachos, ahora sí, 100 más menos 35.35. Menos 135.35. Perfecto, eso es menos 135.35. Aquí me equivoqué yo, muchachos. Estamos haciendo lo mismo que arriba, lo único que lo estamos haciendo es haciéndolo en forma unitaria, entonces es una suma para encontrar la diferencia. Menos 100 me da menos 135.35. Ok, ya está. Y luego 0 más menos 35.35
Menos 35.5. Menos 35.5. 35. Ahora sí está bien. Tengo estas dos cantidades en I y en J, o sea, en X y en Y. Y esta ya es mi diferencia expresada en forma unitaria. Ya no nos queda mucho tiempo, solamente vamos a ver que yo puedo expresar esto en forma polar también. Y para eso pues tengo que acabar este proceso. El día de mañana en la sesión vamos a terminar este proceso, vamos a hacer un ejercicio adicional para quedar ya con este. Muchachos, regálenme su participación en el chat, los que me estuvieron apoyando. Y el día de mañana vamos a pasar esta forma unitaria a una forma polar. Ahorita lo único que voy a hacer, voy a representar estos dos vectores en mi sistema de referencia. En X tendría sería menos 135.35 por el vector unitario Y. Y en la parte baja, muchachos, aquí tendría negativo, aquí tendría mi vector de menos 35.35 J. Entonces mi resultante, pues ahí la podemos ver. Ya no nos da mucho tiempo, debería que si lo alcanzo a dibujar. Le proyecto estos dos vectores, uso aquí, voy a poder determinar la resultante. El día de mañana lo hacemos con calma para no correr. Esto va a ser mi diferencia. Vamos a expresarla en forma polar. Muchachos, gracias por su asistencia. Cuídense mucho. Nos vemos el día de mañana. Hasta luego, profe, Tengan gracias. excelente Hasta día. mañana. Hasta mañana. Que tengan excelente día. Gracias. Buen día. Nos vemos mañana.